Los libros que construyeron mi infancia dejaron un castillo bastante chistosón, porque algunos fueron para niños, eh, y otros fueron para adultos, y, no tuve la suerte de tener mediadores. Entonces, los libros pasaron por el filtro de mi inexperiencia y de mi falta de vocabulario, pero otros, los libros infantiles a los que acudí cuando era una niña y que me regalaron mis papás, amé muchísimo y yo creo, una influencia muy importante en mi vida, el libro de la selva, que me hizo enamorarme de los animales salvajes y de tener una relación literaria muy intensa con los animales y que se fue convirtiendo en una relación personal también muy importante con los animales. Soy una devota de casi todos los animales. Tengo, como la mayoría de las personas, un poco de reticencia al considerar a los insectos, pero el libro de la selva me hizo que amara inmediatamente a todos los mamíferos, a los lobos, por supuesto, que son los héroes del libro, a las panteras, a los osos de la India, a todos los animales que salen en el libro, que están tan bien, ¿cómo les diré? Como caracterizados con sus rasgos que los definen a unos de otros y que sí son rasgos que van muy de acuerdo con las costumbres y la fisonomía de cada animal. Ese es uno de los libros fundamentales de mi vida. Otro fue Tom Sawyer. Me dejó también una cosa que me ha durado toda la vida, que es la pasión por la lectura, porque si ustedes se acuerdan, Tom Sawyer es un gran lector y hace un montón de bobadas y travesuras basado en las cosas que lee. Entre ellas, al principio hay un guiño al Quijote, que en la época yo no me di cuenta, pero que de todas maneras adoré ese libro. Y otro libro fundamental, así, pero completamente definitivo en la formación de mi carácter, fue Los Tres Mosqueteros. Hasta la fecha considero uno de mis modelos a Athos, lo cual es un poco raro porque Athos es un señor taciturno, melancólico, alcohólico, tiene algunos problemas, pero la forma de reaccionar ante las circunstancias peligrosas me hechizó. Los diálogos en Los Tres Mosqueteros son muy ágiles y son muy ingeniosos. Es una novela que tiene una cantidad impresionante de humor. Es una novela que sigue cautivando a la gente, al público. Y bueno, leí todos los cuentos de los hermanos Grimm, leí los cuentos de Perrault, leí a Wilde y me entristeció muchísimo, excepto el fantasma de Canterbury. Todos los demás me pusieron tristísima. Me parece que El Ruiseñor y la Rosa es un verdadero ejercicio pues digamos, de crueldad y sacrificio, ¿no? Y ahí quien me cae bien, por supuesto, es el ruiseñor, y aborrecí al estudiante y más aún a la noviecita esa que no lo pela al final. Este, que me doy cuenta mientras hablo qué profundamente me llegaron todos los libros de mi infancia, hasta qué punto me formaron, ¿no? Es increíble, pero esas lecturas determinan muchas de nuestras actitudes. O sea, en el cuento de Wilde, la mujer es bonita, frívola y cruel. Y bueno, si hay algo que detesto yo en la vida, es un hombre o una mujer que sean frívolos y crueles. Ya lo del agua, pues eso, pues a quién le importa, ¿verdad? Este, Leí La Sirenita, no me gustó, pero Andersen es capaz de ser ese hombre que creó esos personajes tan sacrificados hasta el absurdo y cosas tan sensatas y fantásticas como El Patito Feo, que es una de las parábolas que yo más quiero también. Leí a Salgari, que tiene una versión de Athos,
en el piloto Yáñez, que es muy sereno, mientras Sandokan está haciendo burrada y media y sube y baja y desenvaina y tira pistoletazos y no sé qué. Yáñez siempre está calmado. Pero esos son los libros de mi infancia. Como pueden ver, pues son un puñado porque me dediqué a leer novelas de adultos. También leí y me asustó muchísimo a Quiroga porque estaba ahí en el librero y me dio mucho miedo. Me asustó muchísimo. Claro, me preparó para un poco más tarde leer a Edgar Allan Poe, que tampoco era una lectura infantil, pero pues, eh, pues la leí y también me asusté muchísimo, pero como que era un miedo muy, muy placentero. Lo malo es que eh, en la noche sufría muchísimo para dormirme, porque pegan fuerte, pero tal vez lo que contrarrestaba más eficazmente el miedo que me provocaba Edgar Allan Poe era la lectura de las aventuras de Mowgli en el libro de la selva. Con esto quiero decir que los libros se volvieron muy pronto esenciales en mi vida, tanto porque me asustaban, porque me tranquilizaban, porque me hicieron pensar en el mundo, pensarlo y repensarlo. Luego leí pues libros de historia de la Edad Media o leí obras medievales y me abrieron un universo del que no me he podido salir. Leí los cuentos de Canterbury, que pues la estructura de la obra permite que haya cuentos de diferente talante, ¿no? Porque los cuentan diferentes personas. Entonces, hay unos cuentos obscenos, otros cuentos que son súper chistosos, otros cuentos que son muy piadosos y religiosos y me aburrían. Pero esos fueron los libros que formaron mi infancia. ¿Por qué escribir libros para la infancia y para las juventudes? Bueno, primero hay una cosa de gusto que, a la que uno tiene que obedecer. A mí me interesan muchísimo los libros divertidos o los libros que tengan muy buen ritmo o que tengan humor. Eso en los libros para niños, sobre todo para los más chiquitos, es esencial, ¿no? Si el niño se aburre, pues cierra el libro y le importa un rábano y un pepino quién haya escrito el libro y si tiene prestigio literario o no. Y es un derecho inalienable del lector cerrar el libro y mandar al autor a freír espárragos. Y a mí me gustan mucho los libros chistosos. Por ejemplo, venero a Roald Dahl. Me río muchísimo con Roald Dahl, muchísimo. Y le agradezco cada risa. Y me gusta mucho que haya magia en los libros. No creo en la magia, soy una persona, me las doy de muy racional, vaya a saber usted si es verdad, pero me gusta mucho la magia, las cosas que suscita la magia, ¿no? Entonces, eso también es un ingrediente que suele formar parte de la mezcla de un libro entretenido para niños. Me gusta que hablen los animales o que interactúen con un gran protagonismo en los libros. Y también hay que escribir para niños porque es necesario ofrecer una variedad muy grande, porque lo que más necesitamos en el mundo son lectores. Porque un lector garantiza un pensamiento crítico en un momento en el que el mundo está atravesando, y hablo de una situación colectiva internacional, se podría decir planetaria, un momento muy arduo, en el que no hay tanto pensamiento crítico, todos estamos muy clavados en consumir o en obedecer, o incluso en los países comunistas como China, el consumo de bienes a la forma del capitalismo más desatado, pues forma una parte muy grande de la conducta de la humanidad. Y digo, oigan, ¿saben qué? No es la mejor. ¿Qué se puede hacer para remediar esto? Marx decía una cosa que a mí me interesa. Marx sentía
que había, no lo voy a citar de memoria porque metería la pata, pero siente que hay una desproporción entre, mientras más posee un individuo, menos opera su ser, algo así como mientras más tengas, menos seres, ¿no? Y me parece que es una idea muy atendible, muy urgente. No me refiero, quiero sí hacer hincapié en estar chuleando la pobreza, porque la pobreza mete muchos problemas a la gente, no poder encargarse de su salud, no tener un lugar propio, no tener educación, etcétera. Por eso nos hacen falta lectores y para tener pensamiento crítico ante el consumo, pensamiento crítico ante la explotación del planeta, pensamiento crítico ante la desigualdad, pero pensamiento crítico también ante la idealización de la pobreza o la idealización de la violencia. Ahorita que estamos tan expuestos nosotros, los mexicanos, al glamour del narco, que es un glamour muy brutal, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer historias a los niños. Sí, yo estoy segura que el libro de la selva me volvió la persona animalista que soy. O sea, yo estoy en PETA, en muchas organizaciones que defienden a los animales, pero eso comenzó con mis lecturas infantiles. Entonces, por eso hay que escribir. Y para los jóvenes igual. Nunca habíamos estado tan expuestos a la competencia, a la rivalidad, a los celos y a la envidia como en el lugar en el que nos ponen ahorita las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lectores, ofrecer historias. No me refiero a moralejas, me refiero a historias que enriquezcan la vida de las personas, con diversión, con información, con lo que ustedes quieran. Por eso escribo para jóvenes, por eso escribo para niños, pero primero por placer, por divertirme. Este libro que tengo aquí se llama Las mascotas secretas. Lo escogí para compartir un fragmento hoy con ustedes por la razón de que probablemente es el único libro, aparte de otro libro mío para niños que se llama Ladridos y Conjuros, que he vuelto a leer. Yo no vuelvo a leer mis libros nunca porque me entran unos ataques de ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué? Deberías de haber dicho otra cosa, no redactes así, ¿qué hiciste? Ese adjetivo, eres una miserable. Pero lo volví a leer para ver si estaba repitiendo una travesura con Pica Pica, que afortunadamente no repetí porque estoy trabajando ahorita en otro, y me reí mucho. Entonces, quisiera compartir con ustedes un pedacito del libro. Este libro trata de unos niños que viven en un edificio que tiene prohibido tener animales. Pero una señora logra que su hija tenga un hámster. Y al hámster le da en feria porque la niña se junta con una pesada que le dice que tiene una rata en su cuarto que huele a pipí. Y bueno, pues hay muchas aventuras porque ese hámster es un genio. Y la mamá es bióloga. Y como les digo, la cruz de mi parroquia es ser animalista. Entonces, son dos niños. Ahí les va, ¿eh? Había algo importantísimo en lo que estos dos niños eran idénticos. Les encantaban los animales, más que nada en el mundo, más que el fútbol. Los dos son muy buenos futbolistas, el niño y la niña. Los libros, la tele o los dulces. Todos, hasta los sapos, las arañas, las culebras y los tiburones. La mamá de Mina, la señora Maru, era bióloga y por eso en casa de Mina había muchos libros con fotos de animales. Su cuarto estaba repleto de tarántulas de peluche, escarabajos de plástico y móviles de pericos y pulpos. Las muñecas no le interesaban gran cosa y a Pedro menos. Mina tenía un hámster que se llamaba Pong. Él vivía en una jaula con una ruedita que daba vueltas y era una mascota secreta. Estaba prohibido tener animales en el edificio, pero cuando se acercaba el cumpleaños número 7 de Mina, su mamá tocó la puerta de doña Benedicta, la casera, y le dijo: señora Benedicta, vengo a pedirle que haga una excepción a la regla de no tener animales en el edificio. Quiero regalarle una mascota a mi hija, un animal pequeño, casi silencioso,
que vivirá en una jaula. ¿Un pájaro? Señora, un pájaro canta y los demás niños del edificio se van a enterar. Disculpe, pero no, dijo la señora Benedicta en tono muy serio. Pero la señora Maru no se iba a dejar disuadir fácilmente. Adoro los pájaros, señora. Detesto verlos en jaulas. Los pájaros necesitan muchísimo más espacio. No, 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 es para un hámster. Él sí puede ser feliz en una jaula. Mi hija sabe que usted no permite tener mascotas. Cree que le voy a regalar uno de peluche, pero yo quiero darle un animal de carne y hueso. Por eso vine a pedirle permiso, a rogarle que haga una excepción. La señora Benedicta puso cara de duda y la mamá de Mina aprovechó el momento para decirle lo buenas que son las mascotas para el ánimo. Señora Bene, usted sabe que Mina es obediente, póngase en mi lugar. Una mascota es lo que mi hija más desea en el mundo. Si quiere, le regalo un hámster a usted también. Tener una mascota es muy bueno para la salud. La compañía de un animal es un remedio para la tristeza, la gastritis y la presión alta. No, señora. ¿Para qué? No, 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 no. Yo no estoy triste. ¿Quién le dijo a usted que yo estoy triste? Tengo corazón de quinceañera. ¿Una señora de mi edad? ¿Un hámster? No, muchas gracias. Si no tengo perro que me ladre, menos quiero una rata que me chille, dijo doña Benedicta. La señora Maru le tomó la mano y le preguntó, señora Bene, un hámster es un roedor, pero no es una rata. ¿Le traigo un perrito para que lo adopte? En el refugio hay muchos. Doña Benedicta veía a Mina y a Pedro en el jardín a menudo. Le parecía que eran niños muy amables. Siempre se ofrecían a cargarle la bolsa del mandado. Aunque una cosa era aceptar que los niños eran bien portados y quizás hasta dar permiso para lo del hámster, pero tener un perro, no, 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 no. No se podía. Había mucho trabajo con la administración del edificio. Dudó un poco. No sé. Ay, señora Maru, acerca del perro, no. No, no, no. Y del hámster, tiene que darme su palabra de que no habrá otro animal aquí, además del roedor dichoso. Si algún niño de este edificio se entera, usted les explicará a los inquilinos. Y si hay problemas, usted tendrá la obligación de resolverlos. La señora Maru abrazó a la casera. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! Claro que no habrá más animales, solo el hámster. Le doy mi palabra. La señora Benedicta dijo que sí, y Pong llegó a la vida de Mina para hacerla feliz. Su mamá le hizo prometer que limpiaría la jaula y se encargaría de darle de comer todos los días. La jaula era un palacio para hámsters, con un laberinto y una ruedita a la que Pong se subía a dar vueltas y vueltas. Bueno, ahí estamos comenzando, se plantea, digamos, la situación, y luego Pong es mucho más listo de lo que se imaginan los lectores, y Mina y Pedro también. Entonces, pues por eso escogí leerles esa parte, y pues si quieren leerlo, estaría yo encantada. Soy Verónica Murguía, soy autora de literatura infantil y juvenil. No tengo redes sociales, pero pueden leer mis libros en las bibliotecas o comprarlos en las tiendas. Les agradezco muchísimo y gracias.